Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Biblioteconesta, este programa en el que siempre hablamos sobre bibliotecas y sobre todo lo que está relacionado con nuestro mundo. Un programa en el que también, como cada semana viene pasando habitualmente, estoy acompañado por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Lo nuestro ya viene siendo habitual, ¿eh? Además, hoy te he nombrado sin dudar, porque mira que muchas veces me tengo que parar. Digo, ¿Yolanda es Vallejo o Benítez? Que no me acuerdo. Pero nada, voy a salir ya de corrido, ¿eh? Sí, sí. La que sí es Benítez es María Benítez de la Biblioteca Pública de Orense. Hola, María. Buenas, ¿qué tal? Y hoy también está con nosotros, vuelve Alberto Saldes de la Biblioteca de La Rioja. Hola, Alberto. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, la presencia de Alberto, que el año pasado, bueno, comentábamos el año pasado, la temporada pasada, ha estado pues estudiando, ha estado también enfrascado en los estudios. También este año, pues le toca este curso, le tocará hacer hincar los codos, como decíamos siempre en nuestros años jóvenes. Pero bueno, algún escarceo por Biblioteconesta para hacer repaso quizás de esos estudios le vamos a dar. Le vamos a dar. Hombre, es buena oportunidad también para recordar que todos los que nos ven, nos escuchan por las distintas plataformas, por Onda Cádiz Televisión y demás, pueden enviar sus comentarios de cómo van viendo crecer a Alberto. Alberto, que era un niño cuando empezamos y ya es un muchacho, ¿eh? Bueno, Tenía 12 ya años. pronto peina canas, no es lo que te falta decirle. Ha pasado todo ya. Toda tu vida. Mi vida se ha comprimido, ¿no? Y además lo que les ha pasado a muchos, ¿no? Que cuando se quitan la mascarilla, pues de repente empeoran, ¿no? No, tú estás guapo siempre. Pero lo que no ha cambiado, He envejecido mucho en poco tiempo. que digo, lo que no ha cambiado del todo es el sillón amarillo que lo seguimos viendo por ahí atrás. Sí, igual Qué sí. bonito. Cuando hagamos algo más especial, pues... ¿Y te Bueno, parece poco especial? ¿Te parece poco especial que hayamos vuelto y hayamos vuelto contigo? Claro. Es especial, pero seguramente que hay ocasiones en las que sea el triple de especial. O más. Algo Bueno, más. yo os propongo una cosa, ya que hoy es este reencuentro entre amigos, ¿no? Porque bueno, Yolanda, María y yo ya nos habíamos visto y bueno, pues hemos hecho ya algún otro programa, pero hoy es el primer programa de la temporada, de la cuarta temporada, en el que está Alberto. ¿Y sabéis qué ocurre cuando los compañeros se reencuentran en el trabajo después de las vacaciones? ¿Qué es lo primero que hacen? Contarse qué es lo que han hecho en vacaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que Alberto nos podías contar, bueno, no te vamos a decir que nos cuentes lo que has hecho en vacaciones, porque igual eso corresponde a tu vida privada, pero sí que nos puedes contar algo sobre un viaje que ha habido por ahí, ¿no? Sí, pues este verano, a principios de julio, convencí a una pareja de amigos. ¿Cuál, perdón? No, que iba a decir, digo, te ha llovido desde entonces, pero no, la verdad es que este No, año... llover no ha llovido. Tenéis el pantano de La Serena fatal, ¿eh? Y aquí el Enciso también más. es súper. Dale, Alberto, que no te interrumpimos más. Nada, pues eso, convencí a una pareja de amigos, a Verónica y a Iñaki, para que, bueno, fuimos a Madrid por otros asuntos, en concreto ir a un festival de música. Esto, digamos que fue el viernes, y claro, ya aprovechamos y el sábado pues también nos quedamos en Madrid. Y la verdad que tengo un poder no sé, de convocatoria brutal. Eso fue una reflexión que tuve después, porque a ellos dos, ¿no? Que son dos personas que, bueno, que son lectoras y demás, pero tampoco son fanáticos, digámoslo así. Bueno, pues les convencí para hacer biblioturismo, ¿vale? Una costumbre que tenemos los bibliotecarios, que hemos hablado en este programa 1.000.000 de veces sobre ello, ¿no? Pero es que el biblioturismo que les propuse era un biblioturismo, digamos, de nivel Dios, porque lo que les propuse fue ir a la Biblioteca Nacional de España, un sitio donde ellos nunca habían ido, por supuesto, y les invité a ver la exposición de Incunábula, con la cual la Biblioteca Nacional lo que hace es conmemorar el 550 aniversario de la llegada de la imprenta a España, ¿vale? Muy bien. Aquí deberían poner un efecto así de serpentinas cayendo y demás. Ellos cuando se lo dije no hicieron así, dijeron, bueno, vale. Bueno, aquí ha llegado el momento de hacer una acotación. Y es que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, habrán dicho, pues vaya panda de majaras que cuando ha dicho Alberto, la imprenta han hecho todo. ¡Ah! Pero claro, hay que decir que es que la imprenta para el mundo del libro
es como el génesis, ¿no? Es el origen de todas las bibliotecas, de todos los libros impresos, y por eso nos emociona tanto. Pero, y dicho esto, continúa, Alberto. Es lo que permite que las bibliotecas existan tal y como las conocemos hoy, ¿no? Tenéis que ver ahí mi emoción ahí ante la oportunidad de decir, si vamos a Madrid, por favor, tenemos que ir a este lugar, porque es una exposición impresionante, vamos a poder ver el primer impreso que se hizo aquí en España, ¿no? El sinodal de Águila Fuente. Y ellos, bien, no sé qué. Encima, como podéis entender, pues su estado, digamos, el sábado por la mañana, después de haber estado de festival de música el viernes por la noche, pues tampoco era el más receptivo, ¿no? Aún así fuimos para allá. Pero sí para engañar. Nada, simplemente por cerrar el tema este de mis vacaciones biblioturísticas con mis colegas Verónica y Iñaki, a los que quiero mucho, no creo que me vean, pero bueno, les saludo igualmente. Pues es una exposición fantástica. Seguramente que muchos, espero, vaya, al menos de los que ven Biblioteconecta, pues hayan tenido la oportunidad de ir a verla. Y vaya, una exposición que muy directa, aprovechando un espacio que tampoco creáis que era súper grande, ni mucho menos, y que lo que tiene que contar lo cuenta de manera muy, lo que digo, muy directa, muy didáctica, sin entrar ahí en disquisiciones ahí profundas. Vaya, básicamente una exposición para que todo el mundo pueda entender lo que es eso, la llegada de la imprenta, cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg, cómo llegó a España y cuál era, digamos, qué es un incunable, ¿no? En realidad. Todo ello contado de una manera genial. Y ya, claro, con ese atractivo para la gente que ya igual somos más cafeteros del tema, de tener ahí el sinodal de Águila Fuente, que bueno, ya lo sabemos que el sinodal, su lugar, ¿no?, donde se conserva es en Segovia, ¿no?, en la Catedral de Segovia. Y para esta Además, ocasión fue impreso por Juan Parix de Heidelberg, que fue, bueno, pues el primer impresor en España. Pero Alberto, después de habernos contado esto y habernos contado que, bueno, que bien, que hace 550 años que llegó la imprenta a España, ¿por qué no nos cuentas qué significó la imprenta, la llegada de la imprenta al mundo del libro? A ver, para... quizás sea un poco, pues eso, de decir cosas muy comunes, pero vaya, que nunca está de más recordarlas, ¿no? Vosotros antes habéis dicho que con el libro impreso empiezan las bibliotecas y demás. José ha hecho un apunte que me parece muy interesante. Quizá las bibliotecas tal y como las conocemos ahora, ¿no? Bibliotecas antes había, ¿qué pasa? Que bueno, no eran unas bibliotecas ni muy extensas, ni organizadas como las podemos tener ahora, ni contaban ahí con instrumentos, digamos, como los que podemos contar ahora, como puede ser un catálogo, ¿no? Todas esas cosas ni se imaginaban. Quizá algún inventario en el que pues, llegaba un libro, lo poníamos ahí y ya está, pero lo apuntábamos, ¿no? En ese inventario y ya está. Pero a partir de este momento, lo que sucede es que de tardar igual en hacer un libro, con esa copia manuscrita, con esos monjes, en un principio copiando, etcétera, etcétera, un libro, hay una tarea extenuante en varios colofones, ¿no?, de la época medieval. Los propios monjes copistas acababan y decían, madre mía, estoy hasta el moño, ¿no?, de esta labor, ¿no? Por fin he terminado. Claro, toda esa labor tan laboriosa, ¿no?, tan costosa de hacer, se simplifica un montón, ¿no? Entonces, la posibilidad que tienen los impresores y también los autores de las obras de ver cómo sus obras se difunden se incrementa de una manera brutal para la época. Pregunta de examen. ¿En qué año se creó la imprenta, Alberto? ¡Oh! ¿Y quién? ¿Y quién realmente? Porque... He dicho antes, igual es caer un poco en lugares comunes, pero bueno, que nunca está de más recordarlo. Digamos que dentro de lo que es la historia del libro ya se ha llegado, ¿no?, a concretar, ¿no?, de que sucedió en 1456 en la ciudad de Maguncia, de la mano de un señor que se llamaba Johannes Gutenberg, ¿no?, que era un hombre natural también de Maguncia, de una familia de orfebres, y que ya llevaba bastantes años antes dándole vueltas a esta idea, ¿no? ¿De qué manera podemos conseguir que el proceso de elaboración de libros se mejore e incremente, ¿no?, esa producción? Claro, porque no hay que olvidar que la impresión, como la conocemos, tal como la conocemos, es muy anterior. La impresión empieza con la xilografía en el Imperio Chino
porque los chinos nos llevan la delantera en todo, en el papel, en la pólvora, en todo. Y también en la impresión. Pero es cierto lo que dice Alberto, hasta entonces las impresiones se hacían bien para calendarios o para barajas de cartas, naipes o para dibujos, y va a ser Gutenberg el que realmente revolucione. Claro, porque antes eran planchas, ¿verdad, Yolanda? Eran planchas completas, esto es que tenemos unos tipos móviles. Tenemos claro que el problema que tenían los chinos es que al no tener un abecedario es más complicado porque ellos tienen ideogramas a porrón y sin embargo las lenguas romances, etcétera, etcétera, tenemos unos alfabetos más reducidos y es más fácil componer. Y de hecho, una de las grandes aportaciones de la imprenta, además de lo de la impresión de libros, es que fija las lenguas modernas tal como las conocemos. Por ejemplo, en Alemania había muchísimos dialectos que se fijan en una lengua normativa gracias a la imprenta, por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque el abecedario, los 26 soldados de plomo que decía Gutenberg, que eran los que componían los tipos móviles de la imprenta, son los que van a marcar las pautas. A mí me interesa también, Alberto, aunque sean lugares comunes, pero tú sabes que este programa llega a todo tipo de gente. Antes has nombrado los incunables. ¿Qué es un incunable? Bien, sí, bueno, sí, no, que quería hacer ahí igual un par de, pero bueno, como tampoco dilo. Tiempo. No, simplemente pues eso, apuntar de que en efecto hay en China, siglos antes, ya se había llegado a conclusiones muy parecidas a la hora de utilizar esos tipos móviles, como ha hecho María y demás. Lo curioso es, hasta la fecha, se supone que en Europa con retraso se llega a la misma conclusión, ¿no? Y ha habido bastantes nombres que han aparecido por ahí, anteriores a Gutenberg, Mettelin, Jansung, etcétera, nombres que aparecían por ahí de, no, estos inventaron la imprenta antes que Gutenberg. Ahora oficialmente, digamos, las fechas que hemos dicho, Gutenberg, 1456, Maguncia, con la aportación económica del señor Fust y con la participación, sobre todo, yo creo que hay veces que se olvida bastante, a la hora de lo que es la parte caligráfica, ¿no? Lo de conseguir que los tipos, lo que son los tipos de móviles consigan dar esa fluidez, ¿no? Esa fluidez que tenía la escritura manuscrita, ¿no? Esos pesos, esa belleza, ¿no? En cierto modo, lo consigue gracias a la participación de un señor que se llama Peter Schoeffer, que luego además será el que se quede junto con Fuchs, con el socio capitalista, con toda la invención de Gutenberg, porque eso ya sería meternos. A Gutenberg le pegan al pobre una patada. Gutenberg debía de ser un tío bastante... Gutenberg debía de ser un tío con un carácter así bastante fuerte y de ideas muy fijas y bueno. Y al final, bueno, tuvieron problemas. Ya tuvo problemas previamente antes de la invención de la imprenta oficial y los tuvo con estos señores. Y al final lo que pasó es que, bueno, como Johann Fuchs era el que había puesto el dinero, le metió en un juicio y se quedó con todo. Y Gutenberg, pues bueno, hizo sus pinitos luego por ahí, consiguió construirse su propia imprenta, también hizo algo, pero bueno, la verdad que falleció en una situación pues un poco desfavorable, ¿no? Digámoslo así. Y ya que estamos con el repaso, antes de meternos en el incunable, digo que antes de meternos en el incunable, ya que estamos con el repaso del temario, el primer libro impreso por Gutenberg fue una Biblia de las de la Biblia de las 42 líneas. Una belleza de libro que bueno, ahora es muy fácil, hay, no me acuerdo ahora exactamente lo está bien, pero bueno, es muy fácil de encontrar digitalizaciones de esa obra, ¿vale? O sea que cualquiera que esté escuchando el programa haciendo una... Si vamos a Europeana, la podemos encontrar perfectamente. Vaya, es una maravilla, teniendo en cuenta de que es el primer libro impreso, ¿no? ¿Vale? Un apunte muy rápido acerca de lo de fijar las lenguas nacionales. Has mencionado Alemania. En España todo eso estaba sucediendo en esa época, a finales de este siglo, gracias a la labor del señor Elio Antonio de Nebrija. Del que se han cumplido ahora también los 500 años de su gramática. Yolandato, al canto. Vaya, él falleció en 1522, se cumplen 500 años de su muerte. Y es una persona que, bueno, hay que recordarle por muchos motivos, pero uno en especial es que fue el primero que hizo una gramática de una lengua, romance.
sea, es hacer una gramática, hacerlas, digamos, plantear todas las reglas, cómo se utiliza esa lengua, solo se había hecho con las lenguas clásicas. Latín, bueno, griego. y ya si rizamos el rizo, os lo tengo que decir, lo hizo con la norma de Sevilla, por lo tanto, la primera gramática española era andaluza. Si no lo dice, revienta. Reviento, tío. Bueno, Bueno, vamos ya con lo que era un incunable. Los incunables. Los incunables son, bueno, etimológicamente tiene la palabra, pues hace referencia a estar en la cuna, etc. Y en concreto, este término hace referencia a esos primeros libros impresos que surgen entre 1456, la fecha en la que oficialmente, ¿no? Consideramos que es la invención de la imprenta, o cuando aparece el primer libro impreso, y en el año 1500, ¿vale? Es una fecha, digamos, quizá muy cerrada, porque, bueno, hay países en los que la imprenta llegó más tarde, entonces igual esa fase incunable pues dura un poquito más, pero bueno, la historiografía ha determinado ese tiempo. Como creo que en Hispanoamérica, ¿no? También claro, se extiende, ¿verdad? Sí, por ejemplo. ¿Y en Escandinavia? ¿Por qué? Grecia, porque por llegó muy tarde. A España llegó tarde también por aquello de las periferias, ¿no? Sí. España y Portugal es donde más tarde llega, pero irrumpe con muchísima fuerza, entre otras cosas, porque a España le va a coger justo en un momento en el que está en plena expansión por el mundo. Entonces, a España llegó en 1572, que precisamente por eso se monta la posición, porque son 1472. 1472, sí. Digo que porque justamente se cumplen los 550 años de la llegada de la imprenta. Y bueno, ya lo habéis nombrado, pero creo que también para que todo el mundo lo sepa, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió en España en este caso? El Sinodal de Águila Fuente. ¿Y dónde se imprimió? Pues se supone que hay en Águila Fuente, porque de hecho en los primeros libros no tenemos constancia de que aparezca ni el nombre del editor ni el año de impresión. Pero sí es verdad que el sínodo, que era un sínodo eclesiástico en Águila Fuente, en aquella localidad, se había celebrado en 1472. Entonces, por aproximación, el circa que solemos poner los bibliotecarios se supone que es en esa fecha. Es muy curioso. Perdona, María, di. Es que ¿dónde está Águila Fuente? ¿En Segovia? Sí, por eso está todo esto sucede en 1472. Segovia en esa época es una ciudad importante dentro de Castilla, porque el rey Enrique, que es el padre de Isabel la Católica, va a establecer ahí durante un tiempo lo que es la corte del reino de Castilla. Y aparte de que en Castilla pues es un reino en el que se están empezando a producir y se van a producir más adelante reformas muy importantes, tanto a nivel político, que las liderarán los reyes católicos, ¿no? cuando establezcan su enlace y hagan esa, entre comillas, unión, ¿no? entre los dos reinos de Castilla y Aragón, pero también se va a producir o se va a intentar llevar a cabo una reforma eclesiástica, ¿no? Que esta la va a impulsar el cardenal Cisneros, ¿vale? Entonces, dentro de ese movimiento reformista de la Iglesia, la idea de utilizar un instrumento que permite generar más copias de una obra en las que todas estas nuevas doctrinas, ¿no? Todas estas nuevas normas que quieren impulsar, pues va a ser ahí como un dulce de pera, ¿no? Porque van a poder generar más de forma más rápida para poder transmitírselas, difundirlas a todas las diócesis de Castilla, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de España, la Iglesia es, en un principio, digamos que hay que agradecerle mucho a la Iglesia su expansión, ¿no? Por todo además que fue una de las grandes promotoras para la propaganda. Utilizaron mucho la imprenta, fueron las universidades y la Iglesia, pero tampoco olvidemos que las universidades en aquella época estaban en manos de la Iglesia también. Por supuesto. Lo que pasa es que en España es cierto de que grandes universidades tampoco era, o sea, tampoco había grandes universidades, quizás estaba la de Salamanca y pocos ejemplos más. En cambio, la Iglesia sí que estaba muy extendida, evidentemente, y muy introducida dentro de la sociedad.
y luego tenías a estos personajes que encima tenían una relación muy importante con el poder político, con los reyes católicos. El cardenal Cisneros se le llegó a considerar el tercer rey de Castilla, y que tenían ese interés porque bueno, básicamente en aquel momento lo que era la iglesia, ¿no? Lo que eran los curas, vaya, estaba, bueno, era una situación pues que se les iba de las manos. Había una, y ahí es donde un poco aparece también, volvemos a repetirlo, la figura de Nebrija, ¿no? En ese ámbito de reforma. Nebrija se irá a Italia, él estudia en Salamanca, luego pues hace un Erasmus, entre comillas, en Bolonia, y allí como que, pues claro, conoce las ideas humanistas, que están tan en boga, ¿no? En aquella época en Italia, y también conoce la imprenta allí, y flipa, porque él había sido copista en la universidad, y dice, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Esto es posible? Y entonces, claro, él va a volver, un poco representa eso, ¿no? Cuando vuelve, que vuelve ahí, bueno, pasa un tiempo en Sevilla, ¿no? Porque está ahí como para un obispo, ¿no? Enseñando a un sobrino, le está enseñando latín y demás, ¿no? Lenguas clásicas. Claro, él vuelve con todas estas ideas y vuelve con la idea de, joder, la imprenta, ojo con ella, es un invento prodigioso. Y claro, entra dentro de todo este movimiento reformista. Por eso yo creo que la Iglesia en concreto, con el apoyo de los Reyes Católicos, tiene una importancia brutal en toda la difusión, que es una difusión que tampoco es... Tampoco va a haber una imprenta en todas las ciudades. Creo que a lo largo digamos, del siglo XV, entre la década del 70 y la de final de siglo, los 90, creo que va a haber unas 20, 25 imprentas en España instaladas. Y ya no sé qué iba a decir ahora. Mira, y también resulta muy curioso, resulta súper curioso que la imprenta va a fijar también lo que es la morfología del libro tal y como lo conocemos, ¿no? Porque por aquello de trabajar en planchas, pues el libro se va a cristalizar en un objeto rectangular más alto que ancho, ¿no? Más o menos fijando lo que sería la estructura del libro. Y fijaros si es tan importante la imprenta que por muchos adelantos que ha habido en estos 550 años, todos los que han querido reproducir el libro lo han reproducido utilizando la misma morfología. Las tablets, los ebooks, todo tiene forma del libro tal y como se concebía en los albores de la Edad Moderna. Yo iba a añadir al hilo de lo que estaba comentando antes Alberto, de la importancia también de la Iglesia en la difusión de los libros y la imprenta en este caso, que también pues por esa época en Centro Europa, pues bueno, fue la reforma de Lutero, ¿no? Claro. Con lo cual ahí utilizaron la imprenta para difundir sus ideas y la Iglesia igualmente pues para la contrarreforma era un elemento esencial, ¿no? Es muy interesante eso que dices, la reforma será posterior, ¿no? Ya entrado el siglo XVI, y entonces en esta época en la que estamos, de que la imprenta acaba de llegar a la península, lo que sucede es que hay tanto Iglesia como la Corona apoyan a la imprenta, les parece genial, ¿no? Sobre todo por ese interés que tiene la Iglesia, quizá. Entonces, en 1480, en Toledo, emiten una pragmática en la que, bueno, le dan todas las facilidades a los impresores, ¿no? Exención de impuestos en el papel, etcétera. A pesar de todo, España es un país más importador de libros en esa época. Se producen menos, se importan más. Al parecer ahí en las bibliotecas españolas se conservan más impresos que fueron impresos fuera, en el extranjero, y que luego llegaron aquí, que producidos aquí. Y bueno, y además, lo que es la producción de incunables aquí en España es, no sé si era un 3% del total. En esa horquilla de fechas que va de mediados del siglo XV hasta finales, ¿vale? ¿Qué pasa en relación a lo que ha dicho José de lo del tema de que en 1502, ya en el siglo XVI, ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? O sea, que ya la imprenta ya no está tan en manos de la Iglesia, sino que ya se empieza a ver su potencial, y que has dicho tú, que es el que utilizará Lutero y los reformistas más adelante, para transmitir ideas, cualquier idea. Y entonces cuando empiezan a recoger cable y emiten otra pragmática en la que ya empiezan a establecer pues, el sistema de privilegios, las tasas, la autorización por parte de autoridades eclesiásticas principalmente, etcétera, etcétera. Ya digamos que esto igual se nos ha ido un poco de las manos y hay que ponerle un poco de cauce. Esa censura se va incrementando a medida que avance el siglo. Al final, esto no es temario de oposición, Alberto. O sea, que aquí no hemos ido
Porque todo esto no te entra en... O sí, o todo esto lo vas a decir el día que tengas el tribunal delante. No, porque, a ver, luego nosotros, eso es otra historia, pero bueno. Hay que saberlo. En la Biblioteca de La Rioja vamos a hacer una exposición en la que, bueno, nos centramos más en la figura de Arnau Guillén de Brocard, un impresor que empieza su andadura en esta época incunable, pero que luego, digamos, que va a brillar sobre todo ya en el primer tercio del siglo XVI. Él va a ser el impresor de la Biblia Políglota Complutense, que posiblemente sea la obra cumbre de la tipografía española, en ese pequeño, en lo que podríamos llamar el Renacimiento español, porque bueno, consigue algo brutal, que es hacer una Biblia en 5 idiomas diferentes. O sea, en el latín, en la versión de la Vulgata, en arameo, en griego, bueno. Y claro, eso en aquel momento a nivel técnico era una burrada. Y en ese proyecto, que es súper ambicioso y que pues, es el impulsor del cardenal Cisneros dentro de este interés reformista que tiene, y también está Nebrija como el gran gramático, ¿no?, de la época, bueno, pues, de lengua latina en concreto. Os voy a cortar esta clase porque se nos acaba el tiempo. Y Alberto, yo te seguiré escuchando, pero es que creo que tú serías el primero en no perdonarme si no damos paso a la sección que cierra el programa, que es la cita con Yolanda. Y la cita hoy va pues de imprenta, de la llegada de la imprenta a España, de los primeros libros impresos. Hemos hablado antes de que los impresores no ponían su nombre. El primer libro que tenemos constancia de que aparece con el nombre del editor es El Salterio de Maguncia, editado en 1462 en la ciudad de Maguncia, que además contiene la primera errata tipográfica de la historia, porque a la hora de escribirlo, de transcribirlo, en vez de poner los tipos móviles bien, los pusieron mal, y en vez de Salmorum aparece Spalmorum, con lo cual es la primera errata. Y eso nos viene a colación una cita de Oscar Wilde que decía que un autor, un escritor puede sobrevivir a todo en este mundo menos a una errata de imprenta. Así que cuidadito con las erratas de imprenta, que las carga el diablo. Pues esperamos no cometer nosotros ninguna errata durante estos programas, porque encima, como son en riguroso directo, que sabéis que lo hacemos, pues no podemos cambiarlo, ¿verdad? Pero bueno, pues yo creo eso, que esperemos que salga todo limpio y todo hasta el final. Alberto, ha sido un placer tenerte con nosotros otra vez por aquí, ¿eh? Ya me dejaré caer en otro rato. Sí, yo te pediría que no tardases tanto para la próxima, ¿no? Ya te saben los temas. Digo que no tardes tanto para la próxima. Repaso. Sí. Bueno, ya que Alberto parece que no nos ha dicho que no, claramente, igual podemos aprovechar y tenerlo aquí en breve. A lo mejor nos da la sorpresa. Oye, depende de lo que propongáis. Pues nada, esperamos eso, verte de nuevo aquí con nosotros muy pronto. Y a los demás, incluido a ti, Alberto, os esperamos dentro de 7 días. Hasta la próxima. Adiós.